Rafa, en realidad para arrancar un poco la charla, el programa este que traemos tiene que ver con los alquileres, con el acceso a la vivienda. Y la idea era, en un principio, bueno, ver qué está pasando en España en relación a eso, en relación al acceso a la vivienda, en relación a los alquileres, cómo se viene dando esa discusión, qué actores hay, qué debates hay y demás, como para entrarle al tema. Venga, pues viene de largo. Realmente para nosotros la batalla de la vivienda es el origen, está en el origen incluso de nuestra propia formación política. Desde que llegamos al propio Congreso estamos en esa batalla. Por una parte, la batalla en contra de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y por otra parte, en lo que viene a ser la regulación de los alquileres y el impacto que tenían antes también muy fuerte las ejecuciones hipotecarias, ¿no? Y ahora, lo que ha venido desde que se conformó el gobierno, nosotros acordamos en el gobierno de coalición que hubiera una ley de vivienda que abordase, por una parte, la cuestión de los desahucios y, por otra parte, también, como un elemento central, el control el freno a las subidas abusivas de los alquileres que se venía registrando desde la crisis hipotecaria. Desde la crisis hipotecaria se modifica el mercado de la vivienda en España, que había sido fundamentalmente basado iba a decir en la propiedad, pero realmente se basa en la deuda y hay un trasvase importante, se intenta generar un nuevo negocio en torno al alquiler, además con la aparición de nuevos actores, de grandes fondos internacionales. En ese momento, además, se modifica una figura jurídica que existía, que eran las SOCIMIs, para que no paguen impuestos, que son sociedades creadas para la gestión de patrimonio inmobiliario y que no pagaban impuestos. Y ahí, bueno, pues nosotros tuvimos en la primera... Después de la moción de censura, antes de entrar en el gobierno, una primera modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Nos cargamos el Real Decreto que había promulgado el gobierno del PP. Conseguimos la ampliación de los contratos de nuevo a 5 años para personas físicas, en caso de que el arrendador fuera persona física, y a 7 años en caso de que fuera persona jurídica. Y durante la duración del contrato, que también había sido otra de las cosas que incluyó el gobierno de Rajoy, garantizar que las subidas no pudieran subir el índice de precios al consumo, ¿vale? Esa fue la primera que conseguimos introducir. Pero seguíamos teniendo un problema grande. Eso, perdón, Rafa, se modificaba vía una ley. Te lo pregunto por acá, venimos de la aprobación de la ley de alquileres, y si estas modificaciones son en relación a leyes o son pequeños parchecitos que se va haciendo desde el gobierno. Esa fue una modificación sobre la ley. La ley de arrendamientos urbanos fue modificada por un Real Decreto Ley, ¿vale? Que ahí tuvimos una disputa en ese momento no estábamos en el gobierno, tuvimos que tumbarle primero el decreto para que saliera el decreto bueno. Y ahí, bueno, pues también entraba otra cosa que a vosotros, que habéis peleado también por la titularidad de las cosas, ¿no? Yo seguro que os sonará. Otra de las cosas que quitaron era que en caso de que se vendiera la propiedad, habían modificado y obligaban a que estuviera inscrito en el registro de la propiedad el contrato de arrendamiento para que el nuevo propietario tuviera que respetarlo. Eso también conseguimos en ese Real Decreto que se introdujera y que se reconocieran todos los contratos de arrendamiento. Pero nos quedaba el mercado del alquiler, que, como decía, se había modificado por estos vehículos financieros que se crearon, que no pagaban impuestos, que lo que planteaban era que todo el patrimonio inmobiliario, que una parte importante del patrimonio inmobiliario que había quedado de la crisis hipotecaria, pasar al mercado del alquiler a través de los fondos buitre que lo habían comprado a precio de gallina vieja. Entonces, ahí el asunto era precisamente ver qué pasaba con eso, ¿no? Con esos grandes actores que estaban además alterando el precio de los alquileres. Además, el mercado inmobiliario en España camina sobre 2 patas. El alquiler y el mercado hipotecario, ¿no? No me gusta decir en propiedad porque si tienes que pagarlo en 30 años, hasta dentro de 30 años no es tuyo, es del banco. Pero bueno. Entonces, ¿cómo consigues mantener el precio de las propiedades alto y de venta y las hipotecas altas? Pues lo tienes que hacer haciendo la comparativa, hacen ellos, de la cuota que tú pagas de hipoteca con lo que pagas de alquiler, para que la cuota hipotecaria siempre sea un poquito más bajita, siempre sea más baja que lo que pagas de alquiler. Por eso es tan importante mantener el precio de los alquileres altos, porque si bajara el precio de los alquileres, bajaría también el precio de las viviendas y sobre todo bajarían las obligaciones hipotecarias, ¿no? Que es uno de los motores que durante mucho tiempo se había generado en torno a la especulación inmobiliaria. Han aparecido actores nuevos también, portales inmobiliarios muy grandes
que están monopolizando el mercado del alquiler, ¿no? Aquí uno se llama Idealista, que es el que quizás ha concentrado más, que incluso la Comisión del Mercado Nacional de la Competencia les abrió un expediente por manipulación de precios, que han pasado a valer más de 1.300 millones de euros porque tienen un control sobre los precios. Nosotros, frente a esa situación, lo que planteábamos era que era necesario controlar los precios, que era necesaria una ley de vivienda. Y eso conseguimos que en el gobierno de coalición estuviera en el plan de gobierno. El problema es que tenemos dos visiones distintas dentro de los actores dentro del gobierno. Te queríamos preguntar, ¿cómo era la discusión dentro del gobierno de coalición? Ahí el problema es que justo cuando entra el gobierno salta la pandemia. El acuerdo era una ley de vivienda que abordara la cuestión de desahucios y la cuestión del control de precios de los alquileres, que eran los dos elementos clave, ¿no? Que habían subido muy por encima de los salarios, ¿no? En 5 años había subido el 50% en los lugares donde estaba más tensionado. ¿En cuántos años, perdón, Rafa? En 5 años subió un 50%. Que para usted es un montón. A nosotros a veces acá en Argentina estamos acostumbrados a que suba todo un montón, pero para España son números muy altos. Claro, ¿no? Piensa que el IPC estaba en el 1 y pico. Es decir, los salarios, además, todavía sigue habiendo un proceso que estamos intentando revertir con las subidas de salario mínimo, pero hay una devaluación salarial muy fuerte, consecuencia de la crisis anterior. Claro. Con lo cual, cada vez los alquileres y la vivienda se comían más parte del sueldo, con lo cual no solamente era un problema para las personas inquilinas, sino es un problema para la propia economía, porque ese dinero no se gasta en la tienda de la esquina, sino que va todo al rentismo, ¿no? Y ahí desde el principio tuvimos una pelea con ellos. Pero llegó la pandemia y había que tomar medidas de emergencia. Y ahí tuvimos la primera gran discusión. Lo primero que entendíamos nosotros era que era necesario la suspensión de los alquileres y que era necesario la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros, ¿no? Tú no le puedes decir a la gente que se quede en casa si no tiene casa, no le puedes decir que se lave las manos si no tiene agua y no le puedes decir que mantenga una temperatura adecuada si no tiene luz, ¿no? Era como muy básico. Conseguimos algunas cosas. El primer decreto de paralización de desahucios fue un primer paso. Nosotros creíamos que tenía que haber ido más adelante. Incluso conseguimos la prohibición de cortes de suministros. Ahí ha habido varias idas y venidas porque ha habido varios decretos a lo largo del tiempo. El último que salió a principios de este año es quizás el decreto de mayor protección. Y a pesar de todo nos seguimos encontrando con problemas, ¿no? Porque la casuística es muy amplia y porque tenemos una judicatura muy conservadora a la hora de proteger los intereses de los inquilinos, con lo cual, a pesar de que la propia ley viene a plantear herramientas para pararlos, hay muchos jueces que no están parando esos desahucios, generando problemas, ¿no? Se han parado muchos, pero siguen produciéndose a pesar de la propia prohibición. Ahora terminan los decretos, probablemente haya que prorrogarlos porque la ley de vivienda no termina de salir porque llevamos 1 mes y medio con un tira y afloja, ¿no? Un tira y afloja que se ha centrado básicamente en la cuestión de qué pasa con el control de precios. En principio, un momento de oposición muy fuerte. Poco a poco ahora plantean que pueden ceder en algo, pero la última propuesta que nos ha llegado es que no hay posibilidad de bajada de precios, que nosotros sí que entendíamos que en determinadas circunstancias, si se dan subidas abusivas, se tiene que producir una bajada obligatoria de precios. Y planteaban incluso que incluso en zonas tensionadas pudiera haber subidas de hasta el 10% de precios. Nosotros entendíamos que eso no corresponde con el acuerdo de gobierno y estamos en esa batalla. Eso es la parte de lo que viene a ser el trabajo que estamos haciendo en el ámbito institucional, tanto en el ámbito parlamentario como en el ámbito del gobierno. En el ámbito del movimiento popular, pues desde Rafa, antes de entrar a eso, había una cuestión que te quería consultar que había estado leyendo, que vos habías dicho que criticaban la idea de los incentivos fiscales, que los incentivos fiscales no iban a hacer que bajen los alquileres. ¿Eso qué es específicamente? Te lo pregunto porque en términos discursivos suena a, digamos, estas cosas que proponen digamos, los sectores conservadores, como para decir no hay que ponerle ningún freno, no hay que hablar de topes ni de límites, sino que hay que incentivar. ¿Cómo es esa idea de los incentivos fiscales de los que hablan? A ver, el problema es que no reconocen algo tan básico como que la vivienda es un mercado de demanda inelástica. Ese es el principal problema, es decir, no importa lo que suba la vivienda porque la gente se va a gastar hasta el último euro que tenga para intentar estar guarecido dentro de una casa. Con lo cual eso permite que se produzcan procesos monopolísticos y de subida de precios, con actores grandes que entran al mercado que son capaces de alzar precios. Frente a eso, cualquier incentivo que simplemente sea darle dinero al arrendador,
para que mantenga los precios, no es un incentivo útil y lo único que hace es una transferencia de rentas a los sectores propietarios. O sea, lo que era que el gobierno le dé plata directamente a los propietarios para que hagan que no tengan que levantar. Eso es. Básicamente es volver a hacer lo mismo de siempre, es decir, darle la plata al que ya la tiene. Claro. Con lo cual no se conseguía. Nosotros entendíamos que ese tipo de mecanismos ya se habían utilizado en otras ocasiones y no funcionan. Es decir, nosotros lo que estamos planteando es una política democrática. Y la política democrática significa que el mercado se tiene que someter a las decisiones democráticas y que tiene que respetar el derecho al acceso a la vivienda. Y eso significa que no puedes establecer el precio que te dé la gana en un bien de primera necesidad cuando hay una serie de necesidades en el conjunto de la población. Esto es, desde la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, pues la fraternidad es precisamente eso. En aquel momento era para evitar la manipulación de precios que se daba con el grano y en un momento actual, en un bien de primera necesidad como es la vivienda, es necesario mecanismos para evitar la acción de actores monopolísticos. Que eso es uno de los temas porque se está produciendo un proceso de uberización del mercado de la vivienda, con actores, como decía, de este portal inmobiliario que termina controlando los precios del mercado. Dicen, no, es que en España está muy atomizado el mercado. Es cierto que hay un grado importante de atomización, pero hay grandes actores que en un mercado atomizado tienen una capacidad de condicionar el conjunto del mercado. Por eso es muy importante que consigamos establecer una relación entre la renta de los alquileres y los salarios de la población. Ahí es donde nosotros creemos que es donde está la clave. ¿Cómo establecer ese punto de conexión? Porque si no, al final estás atacando, en primer lugar, el derecho a la vivienda de la población. Pero en segundo lugar, estás atacando la economía de tu propio país. Porque tú, el dinero que tiene la gente trabajadora que alquila viviendas, ese dinero no va a ir a un paraíso fiscal. Ese dinero va a ir a la tienda de la esquina, a la economía productiva, a la economía real. El dinero que va al rentismo, en muchos casos, lo que va a hacer es, inmediatamente, según llega al bolsillo, pararse. Bien sea por actores que tienen rentas acomodadas o bien sea por estos nuevos actores que comentaba antes, que son los fondos buitre, que directamente se lo van a llevar a un paraíso fiscal. Con lo cual, realmente, yo creo que a las políticas neoliberales tenemos que disputarle, por una parte, la injusticia social, pero también creo que tenemos que ser muy duros cada vez más, planteando que es un modelo absolutamente ineficiente desde el punto de vista económico. Creo que desde algunos sectores de la izquierda se ha cometido un error, que es decir, que los neoliberales oponen la economía a los intereses de la sociedad. Hay que disputar la palabra de la economía. La economía es el sistema del que se dota a los seres humanos para satisfacer las necesidades en un entorno de recursos escasos. Bajo esa definición, que es genérica, el neoliberalismo es antieconómico. Y es antieconómico porque es incapaz de satisfacer las necesidades, porque tiene mecanismos que son mecanismos extractivos que no permiten el desarrollo de una economía sana para la satisfacción de necesidades, sino que lo que hace es crematística. Es decir, cómo 4 se pueden hacer ricos en poco tiempo a costa de las necesidades de las mayorías sociales, ¿no? Entonces nosotros estamos intentando pelear esos dos planos. Pelear el plano de la justicia social, pero darle la disputa también en el plano de la eficiencia económica. Las políticas neoliberales son muy ineficientes y yo creo que eso también es un campo que no tenemos que dejarles y que tenemos que disputárselo, porque creo que además nos estamos jugando mucho, ¿no? Hay dos modelos que yo creo que se pueden identificar con 2 palabras cada uno, ¿no? Un modelo que es el modelo neoliberal, que se basa en la especulación y en la extracción. Y hay otro modelo que se basa en el cuidado y en la producción. Esos 2 modelos hay que contraponerlos y tenemos que ser capaces de ir poniéndolos en pie. Rafa, antes de que te interrumpa, iba a entrar en la parte más de la cuestión de la organización comunitaria, ¿no? Que también te escuchamos varias veces hablar que es casi que tan importante como las mismas cosas que se pueden hacer desde el Estado. ¿Cómo vienen laburando eso con todo el desarrollo, o en realidad con toda la experiencia previa de freno de desalojo y demás que tenían, y cómo viene sucediendo ahora? Bueno, la verdad que es muy interesante porque además está jugando un papel clave en todo este proceso. Yo creo que el papel que están jugando tanto los sindicatos de inquilinos como la plataforma afectados por la hipoteca, y ahora una iniciativa por una ley de vivienda
que es más amplio, donde participan incluso las organizaciones sindicales, organizaciones sociales, de derechos humanos, de todo tipo, están empujando el proceso, no están siendo claves. Al mismo tiempo que los dispositivos del propio movimiento popular están siendo claves a la hora de paralizar esos desalojos que comentaba antes, que hay jueces que no están parando. Incomprensiblemente, durante mucho tiempo nos decían los jueces que no tenían herramientas para parar los desahucios. Ahora tienen herramientas para parar los desahucios. Si no los paran es porque no quieren. Teníamos ejemplos como el que ocurrió la semana pasada en Barcelona, con un informe de vulnerabilidad del propio Ayuntamiento de Barcelona, donde estamos gobernando, que estaban encima de la mesa del juez, ordenó el lanzamiento y además ordenó el lanzamiento utilizando fuerza pública con un despliegue absolutamente desproporcionado para nada, porque realmente el objetivo de ese desalojo no es que alguien vaya a utilizar esa vivienda, sino que forma parte del proceso especulativo, ¿no? Es decir, hay una falta de entendimiento de los principios del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en concreto su protocolo facultativo, que nosotros hemos firmado y ratificado. Y eso prohíbe los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y además obliga a la autoridad judicial a hacer un juicio de proporcionalidad de la medida antes de utilizar la fuerza, ¿no? Eso, desgraciadamente, nosotros tenemos una judicatura muy conservadora que le está costando y que no termina de asumir que los derechos humanos informan todo nuestro ordenamiento y que todas las normas y todas las decisiones judiciales tienen que beber de todos esos principios y de todas esas disposiciones que nuestro país ha firmado y ratificado y que entran a formar parte de nuestro propio ordenamiento interno. El movimiento se extiende ahora durante el mes de julio como presión. Están elaborando una ley propia a la vista del bloqueo que se está dando por parte de nuestro socio de gobierno. Desde el Movimiento Popular están articulando también una propuesta que han anunciado que llegará probablemente antes de que termine el mes de julio al Congreso. Veremos a ver qué es lo que hace el PSOE. Ya tuvimos una experiencia anterior que fue con la ley trans, que hubo un bloqueo también por parte de nuestro socio. Hubo una iniciativa por parte del movimiento social, nosotros apoyamos esa iniciativa, finalmente no salió por la abstención de nuestro socio, pero sí que forzó dentro del propio gobierno que finalmente esta misma semana se terminase de aprobar, de salir adelante la norma en el propio Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, hay una sinergia desde la autonomía de los actores, desde la independencia de los actores, que tenemos un objetivo común y es conseguir el reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho humano y que el Estado se haga cargo de que se tiene que posicionar del lado de la población frente a los especuladores. Y creo que hay experiencias que están siendo interesantes en cuanto a la sinergia, ya digo, desde la autonomía y la independencia de los movimientos con respecto a las organizaciones partidarias, pero manteniendo un objetivo común que es evidentemente luchar contra la especulación y luchar en defensa del derecho a la vivienda, ¿no? Ahí nos preguntábamos un poco, pensando la idea de este programa, de cuáles son las características de ese sujeto político, digamos, que en un principio a lo mejor pudo haber estado más asociado a la PA, a la plataforma de afectados por la hipoteca, pero también con los inquilinos. ¿Existe, digamos, alguna particularidad que los nuclee, digamos? ¿De qué manera se da ese proceso de organización política? Al menos acá, al menos en Argentina, pareciera como que eso es más incipiente y cuesta mucho salir de la figura de un inquilino pasivo para tomar, digamos, como otra posición en el marco de esta lucha o de esta disputa. ¿Ustedes cómo lo vivieron a eso? Bueno, hay que ver primero, la plataforma afectados por la hipoteca surge básicamente a raíz de la explosión de la crisis financiera de 2008, ¿no? Y lo que fue, bueno, pues el que estallara la burbuja que existía en nuestro país. Y ahí pues fue un movimiento que fue clave para la articulación del movimiento del 15 de mayo y todo lo que ha venido después, y ha sido un actor fundamental durante todo este tiempo de lucha contra las entidades financieras, en defensa del derecho a la vivienda, en contra de las deudas perpetuas, a favor del alquiler social, ¿no? De unos años a esta parte, además con la consolidación de las SOCIMIs como actores importantes a la hora de proveer de vivienda, donde tienen bloques enteros, donde además previo al Real Decreto ese que comentábamos antes, que conseguimos arrancarles, pues planteaban subidas del 30, del 50, del 100% del alquiler para gentrificar y sacar a la gente de los edificios. Se empieza a articular, en primer lugar en Cataluña y luego se va extendiendo por el conjunto del Estado, los sindicatos de inquilinos.
que a mí me parece muy interesante porque creo que abordan la precariedad desde un punto de vista, nos permite poder mirar la precariedad desde un punto de vista integral, ¿no? Muchas veces hemos pensado que la precariedad simplemente son los contratos temporales a tiempo parcial, ¿no? La relación laboral. Pero no hay que olvidarse de la parte reproductiva, de la parte en la que, bueno, decía una economista feminista, ¿no? Que no existen los trabajadores champiñón que aparecen en la puerta del centro de trabajo, sino que para poder llegar a la puerta de trabajo pasan muchas cosas antes, ¿no? Y ahí también hay una disputa. En el campo de la vida reproductiva existe una vida que también hay que disputar y que también se tiene que hacer en colectivo. De ahí la necesidad de la articulación del sindicalismo de inquilinos. ¿Qué significa? Pues básicamente lo que planteaban los sindicatos de trabajadores, la disputa por el salario, en este caso es la disputa por el alquiler. Y además planteando que es una relación colectiva, que yo creo que es uno de los elementos clave, y planteando la posibilidad de una negociación colectiva. Y se han producido negociaciones colectivas con grandes fondos buitre, organización de los vecinos, en diferentes localidades. Ya digo, ha surgido en Cataluña, ha tenido quizás el lugar más potente, pero ahora tienen bastante fuerza en Madrid, en Euskadi, se están extendiendo por el conjunto del Estado y yo creo que es el futuro. Creo que la necesidad de la organización de los inquilinos, un inquilino igual que un trabajador, hay que fomentar que se sindique. Creo que es importante que los inquilinos también se sindiquen. Sindicarse es un elemento fundamental. Primero, por el acceso al conocimiento de tus propios derechos y segundo, porque es una lucha colectiva y eso te permite poder abordar el proceso de forma colectiva, no es un problema individual. Y ahí volvemos otra vez a la disputa por la renta. Igual que disputamos la renta en el salario, tenemos que disputar la renta también en el ámbito de la vivienda, que es un elemento esencial para la vida y que, como decía antes, todo lo que se come el alquiler no lo tienes realmente para el resto de necesidades que tienen las personas, ¿no? Y por eso es que entiendo que es tan importante, ¿no? A mí me parece que cada vez tenemos que caminar en ese tipo de modelos, es decir, el sindicalismo social, entendiendo cómo colectivizamos los conflictos que nos intentan hacer ver que son individuales, pero realmente responden a patrones colectivos, porque realmente el patrón de aumento de precios que se produce en el ámbito de los alquileres no se produce como fenómeno de la naturaleza, sino como el resultado de determinadas políticas públicas de protección a determinado modelo económico, que se basa en la especulación. Por eso es necesario revertirlo a través de la organización popular como un elemento clave. Yo creo que los sindicatos de inquilinos son el futuro y son muy necesarios para poder abordar los retos que nos vienen por delante y sobre todo avanzando en esa lógica que tenemos que conseguir, que es que se termine reconociendo el derecho a la negociación colectiva en el ámbito de los alquileres también, como se reconoce en el ámbito laboral. Eso te iba a preguntar, Rafa, para cerrar, así te liberamos. Más como la ves a futuro, tanto en España y ahí en Europa, ¿cuáles son las 1, 2, 3 claves que pueden indicar la cuestión de los inquilinos y el acceso a la vivienda en ese sentido? Digo, nosotros veníamos, cuando producíamos el programa, tratando de decir, bueno, el derecho a la propiedad, digamos, o la idea de la vivienda propia es algo que acá, por lo menos en Argentina, digamos, no va a volver a ocurrir a nuestra generación por un tiempo largo. Algunas personas van a poder acceder a eso. Mientras tanto, la posibilidad del alquiler es una posibilidad real. Ahora, si eso no está en condiciones justas, se complica mucho. Allá en Europa, ¿cuál es el futuro que vos le ves a todo este movimiento en relación a lo que veníamos viendo? Políticas públicas, los inquilinos agrupándose y demás, y experiencias que vienen funcionando en tal caso. Bueno, nosotros en primer lugar estamos en la batalla de la ley. Y estamos en la batalla de la ley y vamos a ver la batalla por el cumplimiento del pacto de gobierno y porque salga la ley de vivienda, que lleve control de alquileres y que lleve también el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos relacionados con el tema de desahucios. Para nosotros esa es una de las claves. Ahora, ¿cuáles son las 3 patas sobre las que poder afrontar en estos momentos el problema de la vivienda? En primer lugar, es necesario parque público de vivienda en alquiler. Ese es un elemento fundamental. Parque público de vivienda en alquiler social y asequible, como un elemento clave de política pública. En segundo lugar, control de precios, como un elemento clave para poder afrontar un proceso, para poder afrontar el derecho al acceso a la vivienda y al mismo tiempo para proteger la economía frente a la especulación, ¿no? Como otro elemento. Y el tercero, todo lo relativo al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas 3 patas entendemos que son claves y ahí además en la generación del parque público todavía queda mucho
parque en manos, parque resultante de la crisis inmobiliaria, que nosotros queremos que se incorpore al parque público de vivienda en alquiler como un elemento clave de política pública. Y ahí tenemos una batalla en el seno del Gobierno y tenemos una batalla en el Congreso. A nivel social, yo creo que es clave que se sigan desarrollando las organizaciones sociales y populares, que siga avanzando la plataforma afectados por la hipoteca, que se extiendan los sindicatos de inquilinos como un elemento central de organización, más allá incluso de la propia articulación de la ley. Es decir, la ley tendrá que salir, se tendrá que aprobar, pero seguiremos necesitando sindicatos de inquilinos, entendiendo cómo afrontar la precariedad como un fenómeno integral que afecta al conjunto de la vida, en lo laboral y en lo social también. Y ahí como un elemento clave para poder afrontar esta situación, ¿no? Nosotros creemos que es de justicia y sobre todo además que es una necesidad social y que al mismo tiempo puede ser un elemento también de dinamización de la propia economía para poder salir de la situación de crisis provocada por la propia pandemia. Bueno, Rafa, impresionante, alta charla. Un placer, un gustazo y a vuestra disposición siempre. Dale, muchísimas gracias. Igualmente, si podemos colaborar desde acá con algo, chifles nomás que estamos a disposición. Nos vemos prontito, cuídense. Dale, saludos a todos y todas. Abrazos. Nos vemos. Abrazos.